Estoy grabando la sesión desde Jitsi. Se suponía que ya no iba a utilizar esta cuenta, pero pues resulta que mi cuenta de Google no tiene todas las facilidades. No, no incluye todos los servicios y no me había dado cuenta. No sé, es que, por ejemplo, de Canva, no sé si ya han utilizado, no sé si ya han utilizado em, no sé si han utilizado Canva con su cuenta de institucional. Ahí, por ejemplo, pueden hacer muchas cosas, pueden hacer muchas cosas con su cuenta. Por favor, bueno, me gustaría que en el chat me dejen ahí su nombre para pasarles posteriormente lista. A ver, aquí veo. Voy a pasar algunos, porque luego, si algo pasa, pierdo el contacto. Entonces, voy a pasar de una vez lista y para que así no se me quede nadie sin su, sin su asistencia. Y bueno, como saben, tienen la opción de participación activa para que les considere su participación. ¿Ok? La Marisol. Giovanna. Bien. Angélica Beatriz. Aquí está. María de Jesús Asensio. Marisol Reyes. María de la Cruz Camacho. Bien. Están. Lilian. Miriam. Miriam Domínguez. Fabiola. Ayeli. Flores, sí, Ayeli. Elisa, Rogelio. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy. Bienvenidos todos. Tengo bastante asistencia. Parece que la señal está excelente. Espero que no se me corte nada, que no tener problemas. Estoy grabando desde Jitsi. Estoy utilizando los dos programas. Espero que no se me haga aquí un lío. La última vez que guardé, bueno, les compartí el video de la sesión, pero hubo una segunda parte que no compartí, que dura como 10 minutos, porque los videos tardan mucho en subirse a YouTube. Pues casi me he tardado un día en subirlos. El último pues estuvo un poco más ligero porque era una hora de transmisión. Así que ese me tomó pues como unos 12 horas subirlo. Y bueno, pues que esto que me pasa a mí pues les sirva de lección porque para que no se confíen cuando les toca hacer video o audio. Hay muchas formas de hacer el audio o el video, pero pero siempre hay que considerar la tecnología porque a veces las políticas de uso cambian.
como es este caso. Eh, yo tengo cuenta institucional de la UNAM, de este canal de de Classroom. O sea, tengo una cuenta de Classroom para mis clases de la UNAM y ahí sí tengo activada la función para grabar. Y en esta, pues, con la cuenta de prepa en línea resulta que no. Así que tuve que recurrir al método anterior y pues esta es la dificultad con la tecnología, que a ver, creo que Lilia Guadalupe quiere decir algo, quiere participar, no sé, levantó su manita, la veo por aquí. Buenas noches, ¿qué pasa? Ajá, ok, pero, pero, pero se supone que yo sí te puse asistente, o sea, sí te puse puntos en tu portafolio, ¿no te aparecen? Porque aquí tengo mi lista y y te tengo una palomita de las personas que participaron la sesión anterior. Entonces, se supone que a ti te puse palomita. Entonces, bueno, si a alguien le falta, pues me escribe porque, aunque me tardo en ponerlos, o sea, si son 2 días y no les aparece su participación, ya me escriben, porque, bueno, de repente, por ejemplo, ahorita tengo que calificar las tareas que me faltan de la actividad número 2. Me entretuve mucho con las de la actividad uno porque pues porque está difícil, es un análisis y pues para poder calificar esas tareas tengo que revisar cada uno de los puntos, ver si el alumno cumple con el punto. Entonces eso es muy entretenido porque pues al final es una interpretación. Entonces a veces los estudiantes no captan la idea y entonces tengo que ver si la idea es como lo más cercano a lo que se está pidiendo o a lo que se está preguntando. Entonces ahí pues me entretengo. Espero avanzar hoy y ya tener sus calificaciones de la actividad número 2. La mayoría la envió en fin de semana, entonces se me han juntado porque pues hay otras actividades que hacer, como las publicaciones en los foros, que a mí desde mi perspectiva son excesivas, pero bueno, es como el protocolo, por eso les van a aparecer muchas publicaciones a veces muy agobiantes de todos los agentes, porque tenemos una agenda que seguir y pues es obligatorio. Por ejemplo, los lunes, pues seguramente ustedes tienen como 10 mensajes ahí de, de, de publicaciones en el foro de novedades, pero pues en realidad no es nuestra culpa, o sea, tenemos que hacerlo porque, pues, porque es parte de nuestros lineamientos de trabajo. Entonces, por ejemplo, los lunes, pues todos los asesores publicamos el mensaje de bienvenida y debe de tener ciertas características que nos van evaluando. O sea, si nos falta algo de información, en automático nos califica mal el SAME y eso va bajando nuestra puntuación y pues nos van contratando menos. Entonces es importante que cumplamos con todo ese protocolo y por eso las tareas pues también las revisamos con base en la rúbrica y tratamos de ser lo más objetivos con la aplicación y con la asignación de las calificaciones. Entonces, pues todo eso lleva tiempo porque pues, no podemos aventar las tareas y las que caigan en la mesa pasan y las que no, no. Entonces, tenemos que argumentar su calificación, o sea, por qué te mereces la calificación que se te está asignando. Entonces, aparte,
tiene que ser una retroalimentación formativa, o sea, decirte por qué estás bien o qué aspectos debes de mejorar, o sea, cuáles son tus oportunidades de mejora, quiénes, cuáles son las cosas que haces bien, las cosas que te falta hacer bien, o sea, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades. Y bueno, pues a mí me da mucho gusto revisar sus tareas y ver que hay personas que están trabajando en evitar el plagio porque, o sea, se ve que hay trabajo por parte de su tutora que les está enseñando, pues, cómo hacer las citas, cómo poner sus referencias, cómo identificar las fuentes confiables, cómo hacer muchas cosas, ¿no? Y, y bueno, pues se ve, se nota en el trabajo que ustedes están entregando. O sea, hay personas que están entregando trabajos de muy buena calidad, que cumplen con todos los criterios de la rúbrica, aunque a veces no lo hacen bien, pero sí hay un intento por citar, por darle crédito a los autores. Por ejemplo, leí en la mañana una tarea, bueno, en la madrugada, una tarea del análisis del ensayo de Octavio Paz. Y aunque nosotros estamos trabajando sobre esa lectura y para la tarea es obvio que estás hablando del texto de Octavio Paz, la persona que elaboró su tarea se toma la molestia de señalar que el argumento se trata del pensamiento de Octavio Paz, o sea, dice Octavio Paz, 1953, dice tas, 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 tas. Y entonces la conclusión es tas, 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 así. Pero hay un esfuerzo por separar sus ideas del autor citando. Entonces, eso pues les lleva a otro nivel en cuanto a la calidad de las actividades que están desarrollando. O sea, es decir, esto de la calidad académica sirve para muchas cosas. Eh, aprender a citar, aprender a utilizar el lenguaje académico, lo que hace, nos favorece mucho, ¿no? Porque primero, pues, hacer las tareas que nosotros estamos haciendo requiere un esfuerzo intelectual. O sea, ustedes tienen que aprender a desarrollar su pensamiento crítico, que es, que es uno de los criterios de la rúbrica que está al final. Siempre hay el pensamiento crítico es, pues siempre viene en todas las rúbricas. Y es algo muy valioso, o sea, es una habilidad que tenemos que desarrollar por las razones, porque tenemos que aprender a discernir entre lo bueno, lo malo, lo que está bien, lo que no. Entonces, tenemos que aprender a cuestionar lo que leemos, lo que escuchamos, a tener un pensamiento autónomo, a tener un criterio. Eso pues nos va a facilitar muchas cosas en la vida. Primero, que no nos manipulen, como participaba, creo que era Wenceslao, creo que escribió, no sé bien, pero creo que escribió en el foro en el foro de Aprendiendo, algo así sobre la publicidad engañosa, que, que el trabajo que estamos realizando en este módulo nos ayuda a identificar ideas falsas, información falsa o manipulaciones o publicidad engañosa que pues nos afecta, que nos afecta como ciudadanos. Entonces, en efecto, el desarrollo del pensamiento crítico nos ayuda a, como les dije, a veces en mis sesiones aparecen mis gatunos y como no me habían visto en todo el día, pues por aquí andan, chifladillos. Disculpen si está hablando Tom. Bueno, pues como les decía, el pensamiento crítico es una habilidad que van a ir desarrollando a lo largo de sus estudios y que es muy valiosa. Algunos ya lo traen, o sea, porque a veces, fíjense,
se me cortó la transmisión. Pero bueno, no importa porque estamos acá y pues sigue grabando por fortuna. Entonces no importa que no se, que se haya cortado la transmisión. Entonces, como les decía, el pensamiento crítico es algo muy valioso. Siempre nos va a ayudar mucho pues, a identificar, a identificar información valiosa, a identificar información falsa, porque algunas veces esa información puede atentar contra nuestra vida, contra nuestra salud, contra nuestra integridad. O sea, yo a veces pienso que hay gente que se dedica a ver cuánta gente tonta hay en internet. Y por eso hacen retos y por eso hacen, no sé, es como, eh, me parece que es como un deporte de engañar gente para ver quién se autoelimina sola. O sea, es como un juego perverso, sádico y muy malo, pero sin embargo, pues la gente cae, la gente eh, cae. No sé por qué, pero la gente cae. Entonces, nosotros tenemos que formar nuestra opinión, nuestro pensamiento crítico, porque tenemos que identificar toda esa información falsa. Por ejemplo, en las campañas. Ahorita estamos en tiempo de campañas y cada uno de los candidatos presidenciales está proporcionando pues sus mensajes de campaña, ¿no? Los partidos y todos están eh, transmitiendo mensajes de campaña, pero cuando nosotros tenemos un pensamiento crítico nos podemos dar cuenta de qué es mentira y sobre todo cuando tenemos un poco de conocimiento, o sea, podemos detectar la mentira en esa información, incluso aunque la política no nos interese. O sea, aunque la política no nos interese, no importa, podemos nosotros identificar esa información falsa y desarrollar a partir de ahí nuestro pensamiento crítico. Entonces, no siempre es fácil, esto no es sencillo, pero pero es posible. O sea, es posible que desarrollemos esas capacidades. Entonces, esto te ayuda, pues, a comprender cada vez cosas más complejas, a identificar en una conversación un argumento falso, una falacia. Una falacia. En nuestro mundo estamos contaminados por falacias. Hay muchas falacias. Estos son, pues, ideas que parecen científicas o como verdades a medias o como medias verdades o medias mentiras, como ustedes lo quieran llamar. O sea, o son medias verdades, medias mentiras, como ustedes lo quieran identificar, no importa, pero esto, esto suele pasar, este, suele hacerlo. Y bueno, veo también que, o sea, al momento de analizar al momento de analizar sus tareas, me he dado cuenta que algunos sí tienen bastante capacidad de análisis y otros les falta trabajar ahí, o sea, es como un área de oportunidad. Es decir, sí captan el mensaje, pero les falta como dedicarle más tiempo a reflexionar. Y es que a veces
como la gente que está en este perfil, o sea, que está estudiando en prepa en línea, pues es gente que trabaja, que tiene muchas obligaciones, que tiene niños, que tiene familia, que está, que está trabajando constantemente en su familia, que llega tarde de trabajar, que algunas veces, o sea, es un perfil de gente muy ocupada. Y entonces a veces pues tienen la necesidad de sacar adelante sus estudios, pero no le dedican un poco más de tiempo. Y bueno, pues conforme van a subir de nivel, va a ser importante que le vayan dedicando más, sobre todo a reflexionar, a desarrollar su pensamiento crítico. Eso es como la clave. ¿Por qué? Eh, Porque además las actividades están diseñadas para que ustedes aprendan a hacer análisis, para que aprendan a analizar un tema. Por ejemplo, sí, bueno, aquí hay unos mensajes en el chat, dice Marisol, utilizar el estilo APA para citar las ideas de otros autores es esencial para darle mayor calidad, credibilidad y presentación a nuestros textos argumentativos. Exactamente. O sea, es decir, pasar de tu conocimiento empírico, de lo que tú ya sabes, porque todos tenemos una idea de todo. Todos todos tenemos sí, una idea de, de cualquier tema. A veces equivocada, pero la tenemos. Entonces, para poder crecer, para poder aprender, para ir adelante en este trabajo de aprendizaje, tenemos que ir aprendiendo a reflexionar, a meditar sobre las cosas o aprender nuevas herramientas. Por ejemplo, esto de utilizar el lenguaje académico, pues para eso les compartí el manual de APA de Prepa en Línea CEP. Es un manual que tiene como 100 páginas y que está diseñado específicamente para los estudiantes de Prepa en Línea. O sea, está pensado, está diseñado para que los estudiantes de Prepa en Línea lo tengan a la mano y puedan citar cualquier material y puedan hacer citas largas, citas cortas, citas con énfasis en el autor, citas con énfasis en el texto y eso, bueno, yo no me lo sé todo, entonces cuando tengo que escribir, porque además pues tengo que presentar, a veces trabajo para prepa en línea y entonces yo también tengo que utilizar el manual, tengo que hacer mis citas en formato APA. Valen otros estilos como el Chicago, como hay como 5 estilos de citado. Pero bueno, el lenguaje universal, al igual que el inglés, es el APA. Entonces, la mayoría de las revistas científicas indexadas, la mayoría de los textos académicos utilizan el lenguaje y el estilo APA para citar. Entonces, nosotros tenemos que irnos empapando de esto y evitar el plagio a toda costa. Esto nos ayuda mucho porque, fíjense, es trabajo. Si tú separas tus ideas de las de otros, entonces tú vas a saber hasta dónde llega lo tuyo, hasta dónde llegó tu argumentación. Y si posteriormente tú quieres retomar el tema, vas a poder ocupar esas ideas que tú escribiste. O sea, vas a poder disponer de ese aprendizaje que tú tenías, de esa argumentación. Y es que pasa que a veces nos apasiona un tema. Por ejemplo, en este módulo les van a poner a hacer una investigación y puede ser que el tema te guste tanto que posteriormente en otro trabajo quieras retomarlo. Entonces, si tú realizas investigación, vas a poder retomar el trabajo que ya hiciste y poderlo enriquecer. O sea, te va a ser más fácil.
te vas a ahorrar tiempo y esfuerzo, sobre todo tiempo. Y también esfuerzo, porque a veces cuando ya estamos trabajando a profundidad un tema, de repente perdemos la inspiración o perdemos el rumbo o nos confundimos o algo, cosas nos pasan. Que nadie esté exento, o sea, así seas un investigador experimentado, nadie está exento del bloqueo y el miedo a la hoja en blanco. Entonces, esto de cuidar tu lenguaje, de cuidar tu trabajo, te va a servir porque te vas a ahorrar tiempo. Y además vas a desarrollar tu habilidad de análisis, tu habilidad para comprender los textos. En esta primera unidad, pues de eso se trataba, de identificar las ideas centrales del autor, de identificar la postura. Por eso había que rescatar algunos conocimientos que ya habían ustedes adquirido en el módulo 3. Algunas habilidades, por ejemplo, esta parte de identificar la postura del autor. Entonces, bueno, pues en prepa en línea vas paso a paso, te llevan paso a paso en el aprendizaje. En la primera tarea les enseñaron a hacer un análisis. Este análisis sirve para que tú cuando te enfrentes a cualquier texto sepas identificar la tesis central del autor. Por eso en la tarea era muy importante que identificaras cuál era la tesis del autor, cuál era la postura de Octavio Paz, para que a partir de ahí tú identificaras cómo hacen los autores para estructurar sus textos, cómo los elaboran. Entonces, de la misma manera, pues tú elaboras un ensayo, de la misma manera tú construyes un ensayo. Partes de una postura, partes de una idea general y vas dividiendo esa idea general en partes que vas a ir desarrollando. Y muy importante, sustentar esos argumentos en la investigación, en fuentes confiables. Y luego vas a tener que adquirir otra habilidad, que es la de contrastar ideas. Es decir, comparar lo que piensa sobre un tema el autor y lo que piensa, o sea, lo que piensan dos autores sobre el autor. Y también tienen bueno, hay algunos alumnitos que están en este grupo que ya manejan esta idea al menos de manera intuitiva, de la contextualización y del hipertexto, de la contextualización de la información, o sea, de contextualizar lo que están leyendo. Entonces, en esta unidad 2, lo que vamos a aprender es a comparar argumentos. O sea, ahora vamos a ir hacia el debate y en el debate tienen que ustedes aprender a fundamentar sus ideas, a debatir. Entonces, bueno, todos tenemos una postura sobre algo, un conocimiento básico sobre algo, un prejuicio, lo que ustedes quieran. Entonces, vamos a partir, o sea, primero vamos a plantearnos cuál es nuestra idea sobre un tema y cuál es el prejuicio que tenemos o cuál es la idea central que tenemos respecto a un tema. Hay muchos temas de debate. Uno de ellos, pues, es el aborto. O sea, muchos se preguntan, o sea, todavía la sociedad se sigue debatiendo si legalizar o no el aborto. O sea, siguen construyendo argumentos tanto a favor o en contra de esta práctica. Entonces, el debate está vivo, sigue ahí, aunque, por ejemplo, la Unión Europea tiene como bien común entre su legislación, o sea, en nivel legal,
el aborto es legal en todos los países de la Unión, pertenecientes a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque para que un país pueda pertenecer a la Unión Europea, debe aceptar ciertas leyes multinivel, es decir, leyes superiores a la constitución local de cada, de cada lugar, de cada país. Entonces, en cuestión de derecho, por ejemplo, si un ciudadano vive en, en un país donde la constitución no admite el aborto o no admite el matrimonio gay, por ejemplo, este, puede apelar al derecho internacional y entonces respaldarse en las leyes de la Unión Europea para hacer valer su derecho pues al matrimonio gay o por ejemplo al aborto o otras cuestiones más complejas como la nacionalidad, la adquisición de la nacionalidad, etcétera, etcétera. Entonces, para esto nos sirve aprender a comparar ideas, aprender a identificar nuestra postura. Um, eh, estas herramientas son para eso. Entonces, ahorita en la actividad número 2 y en el foro integrador, hagamos un debate. Las actividades están estructuradas para que ustedes aprendan eh, a, a construir sus argumentos a partir de la consulta de fuentes de información confiable. Y sobre todo porque es un debate abierto, o sea, en este caso estamos discutiendo sobre la legalización o no del consumo de las drogas de la venta y consumo de las drogas. Entonces, habrá quien esté en contra, por, porque por experiencia, por lo que ha visto, por lo que sabe, por muchas razones, ¿no? Y habrá quien esté a favor por las mismas razones. Entonces, nosotros tenemos que analizar cada uno de los argumentos para ver qué es válido y qué no. Entonces, esto es como el fin de las actividades integradoras de la semana 2. Y ahí lo van a ver en en su, en sus actividades van a ver cómo van a ir adquiriendo conocimientos que antes no, o formas de ver que antes no tenían. O sea, todos tenemos una postura y por eso en el debate tú tienes que empezar por tus argumentos a favor y después construir argumentos en contra y después revisar los argumentos que dan tus compañeros para ver si eh, qué onda con ellos, o sea, de qué están hablando, si está siendo válido sus argumentos o si te convence o no. Y bueno, pues eso nos ayuda a hacer ese ejercicio intelectual de reflexionar sobre un tema de lo que es bueno y lo que no, lo que no. Entonces, para el avance científico es muy importante que nos deshagamos de nuestros prejuicios personales y tratemos de ver de manera objetiva un tema. Por ejemplo, cuando hablamos de política, pues tenemos a veces muy marcadas las tendencias ideológicas de izquierda y de derecha. Aunque no siempre, o sea, aunque tengamos conciencia de que tenemos un pensamiento de izquierda o un pensamiento de derecha, pues en realidad en la política no existe el blanco y el negro, porque lo que existen son intereses, lo que existe es una pugna por el poder. Entonces sí hay detrás una ideología, porque todos los partidos políticos deben de tener un programa político, deben de tener una ideología, una, pues hasta una campaña, o deben de tener una identidad o una imagen corporativa, lo que quieran tener en términos de comunicación.
Pero aquí el ciudadano debe de aprender a desarrollar su pensamiento crítico, de saber cuándo le están mintiendo y cuándo no, de saber cuándo es viable una cosa y cuándo no. O sea, por ejemplo, en México, pues tenemos un problema muy fuerte con la inseguridad. Y es que estamos hablando, por ejemplo, de la legalización de las drogas en el debate, pero en realidad en nuestro país el problema es más complejo que eso, porque los grupos de la delincuencia organizada pues tienen otros negocios ilícitos que son todavía más, más lucrativos, pero también más peligrosos y más eh, malvados, o sea, con fines más malvados y más destructivos de lo que puede ser la legalización de las drogas. Y entonces quizá, como ya he visto en el foro, hay pues algunas reflexiones de los compañeros que hablan, pues que al analizar este tema sobre las drogas, pues la legalización puede hacer que aminore la violencia, pero quizá no sea tan viable, o sea, quizá sea como un paliativo nada más, porque porque quizá no contribuya mucho a solucionar los problemas que genera la drogadicción. Entonces, quizá a partir de ahí, a partir de ese análisis de lo que se ve y de lo que piensa cada uno, quizá se pueda llegar a una conclusión donde quizá existan otras alternativas de solución para este problema y sobre todo que tengan que ver con la eliminación de la violencia, de la erradicación de la violencia. Pero pues para esto tendrían o sea, falta que el Estado también coopere y que tenga el verdadero objetivo de tener bueno, de solucionar el problema, de invertir realmente en salud, de invertir en seguridad, de invertir en estrategias que ayuden a minorar el problema. Entonces, esto es lo que vemos en nuestras actividades de la semana 2. Vemos cómo podemos trabajar un tema y hacer un poco de investigación. Aquí el punto para la tarea de la actividad número 2 es hacer investigación en fuentes confiables, porque y entonces esta investigación que van a hacer para la actividad integradora 3 es muy importante porque te sirve para participar en el foro integrador. Entonces, es muy, como tip, se los doy, sería bueno que trabajaran en la actividad integradora 3 para que no la dejen para el último momento, porque la investigación que van a hacer, las reflexiones que van a adquirir, pues les sirven para elaborar sus participaciones en el foro integrador. Entonces, si ustedes avanzan acá con la actividad 3, pues les va a servir para pues para tener pues material para trabajarlo en el foro integrador. Entonces, ¿qué van a necesitar para la actividad número 3? Bueno, pues primero definir una postura. ¿Cuál es tu postura en torno a la violencia que generan las drogas y el consumo y legalización de las drogas? Ese va a ser tu tema. Te van a dar una fuente. Aquí tienes una lectura que vas a retomar. Y bueno, pues a partir de ahí vas a realizar investigación en fuentes confiables para que puedas abordar el tema de manera interdisciplinaria.
Esta parte es muy importante porque un texto se puede, bueno, un tema se puede manejar desde diferentes disciplinas y entonces tú vas a obtener eh, resultados diferentes dependiendo de la disciplina en la que te estás enfocando. Por ejemplo, si hablamos de, eh, pues no sé, del aprendizaje de las matemáticas, pues quizá mmm, podríamos abordarlo desde algunas disciplinas, por ejemplo, desde la pedagogía, desde la psicología, o sea, porque quizá hay factores que interfieren en el aprendizaje de las matemáticas. Entonces se podría abordar desde una perspectiva psicológica si una personita qué dificultades tiene para el aprendizaje de las matemáticas o qué traumas o qué prejuicios, porque en realidad muchas veces creo yo que la aversión a las matemáticas, al cálculo integral y todas esas tienen que ver con los prejuicios y con los miedos que la sociedad nos inculca. Entonces, hay muchos temas que tenemos que abordar de manera interdisciplinaria. Entonces, aquí, para hacer la actividad número 3 tienen que saber argumentar sus opiniones. O sea, una vez que defines tu opinión sobre el tema o tu postura, pues debes de buscar argumentos que coincidan con tu opinión y abordar el tema de manera interdisciplinaria. Después, buscar información fidedigna, utilizar técnicas de investigación documentales e informáticas y elaborar textos argumentativos. Para esta actividad sí tienen que grabar un audio y guardar tu almacenamiento en la nube y compartir enlaces. Entonces, pues aquí, para que no les pase lo mismo que a mí con estas cuestiones tecnológicas, entonces lo que pueden hacer es lo que pueden hacer pues es preparar su canal antes para que así no tengan estos problemas. Pero aún así la tecnología siempre conspira. Hay muchas formas de hacer una actividad, por ejemplo, lo de los audios, los de los videos, pues tú puedes hacer tu audio desde WhatsApp. Por ejemplo, cuando yo tengo que entregar audios de WhatsApp, lo que hago es que me autoenvío el audio o me autoenvío el video y ya me aparece en mi cuenta de WhatsApp y ya de ahí la manipulo y la subo pues ya sea a un canal de YouTube y comparto la liga o ya sea la comparto en un canal también lo comparto en un canal de pues en el Drive, o sea, lo subo directamente al Drive y ahí ya lo comparto. Entonces, hablando de la actividad número 2, va a ser muy importante esta parte de colocar fuentes de información confiable. Como, como ves, aquí hay que, en su programa, hay un objetivo. Quieren que ustedes aprendan a identificar una opinión y que aprendan a argumentar una opinión. Entonces, eh, sí, en el mundo hay muchas opiniones, mucha gente opina, pero pues lo que ustedes tienen que ver es si sus argumentos son confiables o no, si tienen valor académico o no, y si la persona que está pues hablando o que está este si la persona que está haciendo la, la que está opinando o que está
tiene capacidad, o sea, si lo que está diciendo tiene alguna base científica, si tiene fundamento en alguna investigación o en un estudio de campo o lo que sea. Entonces, aquí en esta actividad número 2, pues tienen que aprender a identificar fuentes fidedignas. Ahí en el foro de novedades les coloqué un material sobre fuentes confiables. Traté de seleccionar videos breves porque sé pues, que no tienen tiempo. Además, es antididáctico videos tan largos, pero ahí traté de seleccionar unos que no duraran mucho. Y hay uno muy interesante. Hay uno que habla sobre el valor de la información fidedigna. Y es que cada punto de los que va tocando la chava, que es una maestra de química, pues tiene mucha razón, porque hay información que compromete nuestra salud o nuestra integridad y que debemos aprender a identificar esa información, si es fidedigna o no. Entonces, porque pues en internet hay muchas, pues como cuentas malintencionadas. Yo realmente no sé como cuál es el fin, pero bueno, no alcanzo a identificar por qué, pero hay unos anuncios que cuando te estás consultando algún artículo en Facebook o en YouTube, de repente te aparecen publicidad, que incluso a mí me ha parecido hasta publicidad de gente pedófila. Y me extraña que eso me pueda aparecer porque, eh, pues, ¿qué tiene que ver conmigo? O sea, ¿por qué me va a aparecer ese tipo de publicidad? Sin embargo, aparece y infringe todas las normas de la red social, pero así hay mucha información, hay mucho spam, sobre todo eso son spam, son hackeos que de repente aparecen ahí y pues comprometen nuestra integridad. O sea, imagínense que un menor está utilizando la red social y le aparezcan cosas indebidas o que no son aptas para su edad. Entonces ahí pues hay un problema con el Internet, con el uso de las redes sociales. Sin embargo, aquí pues lo que nos va a salvar de estas situaciones va a ser nuestro pensamiento crítico, nuestra capacidad para discernir entre la información, para utilizar fuentes de investigación confiable, para aprender a investigar. Hay herramientas, hay muchas herramientas de investigación. De hecho, hay cursos completos que te enseñan a investigar o a cómo utilizar las bases de datos, cómo utilizar los buscadores. Incluso si ustedes aprenden a utilizar bien los buscadores, hay formas o sea, una vez que tienes tu cuenta de Google, puedes acceder a muchos recursos. Y por ejemplo, puedes entrar al Google Académico y eso te va a ayudar o sea, hay unas herramientas que te sirven, por ejemplo, cuando estás realizando una investigación, hablar de un tema y poner ahí tus fuentes e incluso tener como una base de datos desde la cual tú puedes jalar un documento donde ya, por ejemplo, tus documentos que consultaste o las citas que seleccionaste pueden aparecerte en el formato que tú elijas. A mí, claro, no confío en esas herramientas, prefiero hacerlo de manera manual, pero esas herramientas tecnológicas existen. Y para quien es hábil con la tecnología, pues es un conocimiento que puede ir desarrollando.
Entonces, en este, en esta actividad no, número 2, pues se te pide que relaciones, este, que elijas una temática que se relacione sobre la legalización de las drogas y sea de interés para revisar. Por ejemplo, algo que te interese, los beneficios, la normativa que tienen otros países. Por ejemplo, los Países Bajos tienen una regulación interesante en torno al consumo de las drogas. Y, pero bueno, los Países Bajos son parte de la Unión Europea y se someten a las leyes de la Unión Europea. Entonces, eh, un viajero, una persona puede ir a, puede pasar por Ámsterdam, pero si lleva drogas, mm, pues lo meten a la cárcel y tiran la llave. O sea, aunque en Ámsterdam es legal el consumo de las drogas, es legal y es legal muchas cosas, este, pues una persona no puede meter drogas porque estaría infringiendo las leyes internacionales con respecto a la Unión Europea. Entonces, aquí en esa actividad, pues ustedes pueden buscar algunas, bueno, ustedes pueden enfocarse en una parte del tema que a ustedes les interese en torno a eso. Y bueno, pues deben de seleccionar dos disciplinas desde las cuales quieran abordar el tema. El tema cambia según la disciplina. Por ejemplo, si hablamos de la legalización de la droga desde la perspectiva política, pues vamos a encontrar una información muy diferente si queremos abordar el mismo tema desde la perspectiva sociológica o desde la estadística o desde la economía. Entonces también se les pide que determinen de qué manera realizarás tu búsqueda documental e informática. Es decir, que identifiquen los métodos de investigación. Tenemos método de investigación documental, investigación de campo y investigación experimental. Luego que busquemos la información en Internet desde las disciplinas que elegiste. Es decir, ustedes escogen las que más les guste y ya a partir de ahí empiezan a trabajar el tema de las drogas. Y finalmente desarrolla un argumento de 2 cuartillas. 2 cuartillas, es importante que sean las 2 cuartillas y expongan tus argumentos respecto a la temática elegida y tu postura a partir de la información que investigaste. Después del texto que elaboraste, da respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué técnica de investigación documental o informática utilizaste? Descríbela. Aquí traten de describirla y graben su audio de 2 minutos en el que expliquen cuál es la importancia de considerar el enfoque desde diferentes disciplinas para la interpretación del problema. Entonces, lean las instrucciones, sigan las instrucciones y pues este, este trabajo de la actividad número 3 pues les enseñará a realizar investigación. Casi muy, bueno, es cuando tú aprendes sobre la investigación resulta ser un trabajo fascinante, un trabajo porque porque es como la puerta de entrada al conocimiento, o sea, tú puedes aprender sobre cualquier tema que se te antoje, sobre cualquier cosa y te puedes especializar. Y esto pues hay personas a las que les deja mucho dinero. Entonces tú te puedes especializar en un tema, especializar en investigación de algo. Entonces aquí estamos aprendiendo las bases. Y bueno, pues casi se termina nuestro tiempo, nuestra sesión. Pues la grabación hasta el momento ha transcurrido
con calma. He tratado de guardar todo en YouTube, así que se está transmitiendo en YouTube también, pero no completo porque ya se me cortó 3 veces. Así que voy ahora a revisar el chat para ver sus preguntas. Y pues ya con eso, terminaríamos de ver nuestra sesión del día de hoy. Muy bien, Luis. Bueno, aquí hay puras saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Y aquí nos comparte, mira, dice, en mi caso, en un principio me costó trabajo referenciar. Por un descuido de mi parte olvidé colocar una fuente y eso ocasionó una penalización. Ahora soy más cuidadosa